Bueno, perdón. Vamos a comenzar. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo la clase de hoy de Administrativo del Estado, ¿de acuerdo? Bien, como sabéis, bueno, la semana pasada estuvimos viendo el tema 2, o sea, os entregamos el tema 2 para estudiar y vimos el tema 1 y hoy vamos por el tema 3, ¿vale? Os hemos enviado el tema 3, ¿de acuerdo? Que es lo que tenéis en los documentos, ¿vale? El tema 3 del módulo de gestión financiera, ¿m? ¿Vale? Que hace referencia, bueno, pues a lo que es el procedimiento administrativo de ejecución, los presupuestos de gasto, órganos competentes, fases del procedimiento y sus documentos contables, los compromisos de gasto, la ordenación del pago, la realización, el control de gasto público, las clases. Hace especial referencia también al control de la legalidad, el Tribunal de Cuentas, ¿vale? Bueno, básicamente todo lo que se refiere al tema 3 que vamos a ver de la gestión financiera. Bien. A continuación, bueno, vamos a trabajar el tema que vimos que tocaba para hoy de la semana pasada, ¿vale? Bien, que es el que se hace referencia al tema 2 del bloque cuarto de gestión financiera. Hace referencia al presupuesto, vamos a ver el concepto o cómo se elabora el presupuesto del Estado de España, el concepto y su estructura, los créditos presupuestarios, las características, los gastos plurianuales, las modificaciones presupuestarias, los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, las ampliaciones de crédito, las generaciones de crédito, las transferencias, incorporaciones y anticipos. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, el artículo 32 de la ley nos dice que son muchas las definiciones que nos podemos encontrar acerca del presupuesto del Estado. Nosotros debemos considerar como fundamental la establecida para el artículo 32 de dicha ley, que define o recoge a los presupuestos generales del Estado como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal. Los artículos 2 y 3 de la ley determinan los órganos que integran el sector público estatal. El artículo 2 de la ley establece, por un lado, a los efectos de esta ley forman parte del sector público estatal, pues por un lado la Administración General del Estado y el sector público institucional estatal, ¿vale? Además, recoge que integran el sector público institucional estatal las siguientes entidades, como son los organismos, en este caso públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Además, pues dentro de aquellas que integran el sector público institucional, pues nos podemos encontrar diferentes entidades también, como son las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios adscritos a la Administración General del Estado, las fundaciones del sector público adscritas a la Administración General del Estado, los fondos sin personalidad jurídica, las universidades públicas no transferidas, las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus centros mancomunados. También hace referencia a cualquier organismo y entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado. El artículo 3 de dicha ley de la Ley General de Presupuestos determina que a los efectos de esta ley el sector público se divide en los siguientes grupos, ¿no? Por una parte tenemos el sector público administrativo integrado por bueno, pues estos dos organismos, ¿no?, que nos aparecen aquí. Por una parte por la Administración General del Estado, los organismos autónomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades públicas no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes, mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Además de sus centros mancomunados, así como las entidades del apartado 3 del artículo anterior que hemos visto, ¿no?
De la misma manera, cualquier organismo y entidad de derecho público vinculado o dependiente de la Administración General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurídica que cumplan con alguna de las dos características siguientes que vamos a ver a continuación, ¿vale? Por un lado, pues que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo y que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, ¿vale? Por otro lado, que no se financie mayoritariamente con ingresos comerciales, entendiéndose como tales a los efectos de esta ley los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. También el sector público empresarial, integrado por las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales. También nos encontramos cualquiera organismo y entidad de derecho público vinculado dependiente a la Administración General del Estado, como hemos dicho, los consorcios, los fondos sin personalidad jurídica no incluidos en el sector público administrativo, también el sector público fundacional, integrado por las fundaciones del sector público estatal, ¿vale? En este sentido, la definición legal del artículo 32 de la Ley General de Presupuestos afirma o está de acuerdo con el texto de la Constitución que determina en el artículo 134 que los presupuestos generales del Estado incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público o estatal. El artículo 33 de dicha ley establece el alcance subjetivo y el contenido, ¿vale? ¿Y esto cómo se define? Bueno, pues podemos decir que los presupuestos generales del Estado estarán integrados por dos vías, ¿no? Por una parte, por los presupuestos de los órganos a que se refiere el artículo 2.3 de la ley y de las entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la presente ley o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo. Por otro lado, los presupuestos estimativos de las entidades de los sectores empresariales y fundacionales, los consorcios, las universidades no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y las restantes entidades del sector público administrativo no incluidas en el apartado anterior. También nos encontramos con los presupuestos generales del Estado, que determinarán pues, las obligaciones económicas, que como máximo pueden reconocer los sujetos referidos en el párrafo A del apartado anterior, los derechos a reconocer durante el correspondiente ejercicio por los entes mencionados en el párrafo anterior, las operaciones no financieras y financieras a realizar por las entidades contempladas en el párrafo B del apartado anterior, los objetivos a alcanzar en el ejercicio por cada uno de los gestores responsables de los programas, con los recursos que el respectivo presupuesto les asigna. La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado, ¿vale? Y asimismo, dentro de la ley, el artículo 33 se deduce claramente el distinto tratamiento que se da a obligaciones y derechos a reconocer durante el ejercicio presupuestario. Para las primeras, los presupuestos fijan las cifras máximas, los topes, que en ningún caso pueden ser rebasados. Para los derechos se habla simplemente de previsión de liquidación sin establecimiento de límites. El artículo 1 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de la Ley 11/2020 del 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece que estos están integrados pues, de la siguiente forma, ¿no? Por un lado están los presupuestos con carácter limitativo de las siguientes entidades que vamos a ver, ¿no? Como son el Estado, ¿vale? Y los gobiernos autonómicos, ¿de acuerdo? El Estado por un lado y los gobiernos autónomos en este caso, autonómicos, de las integrantes del sistema de la seguridad social también. Y luego del resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003 del 26 de noviembre general presupuestaria o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo. También hablamos de los presupuestos con carácter estimativo de las siguientes entidades. Pues, por ejemplo, de las entidades públicas empresariales, de las sociedades mercantiles estatales, de las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades del sector público estatal que aplican los principios y las normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad de la Empresa Española, así como en sus adaptaciones y disposiciones que lo desarrollan.
También nos encontramos con los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del sector público, administrativo estatal, con presupuesto también estimativo. Bien, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, del 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, se aprueba el presupuesto de gasto de funcionamiento e inversiones del Banco de España, que se une a la ley, ¿no? Los principios presupuestarios generales, que vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar podemos hablar del principio de reserva de ley. El principio de reserva de ley, el artículo 4 de esta ley, establece un principio que podríamos denominar de reserva de ley impropia, ya que podemos decir que en su pluralidad solo la Constitución puede establecer la reserva de ley para ciertas materias que han de ser reguladas, ¿no?, mediante ley orgánica u ordinaria. En dicho artículo, no obstante, se relacionan una serie de materias que se regirán por su normativa específica, que siempre va a ser mediante normas con rango de ley, ya que se anteponen, por tanto, a la propia Ley General Presupuestaria. En concreto, este artículo 4 señala lo siguiente. Vamos a ver qué señala. ¿Okay? Pues en concreto, este artículo 4 señala que el régimen económico y financiero del sector público estatal se regula en esta ley sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en la normativa comunitaria. En particular, se someterán a su normativa por un lado específica en cuanto al sistema tributario estatal, los principios y normas que constituyen el régimen jurídico del sistema de la seguridad social, así como el establecimiento, reforma y supresión de las cotizaciones y prestaciones del sistema. También hace referencia al régimen jurídico general del patrimonio del sector público estatal, así como la regulación de los demanios que sean especiales. También hace referencia al régimen jurídico general de las relaciones financieras entre el sector público estatal y las comunidades autónomas y entidades locales. Y, en segundo lugar, tendrán carácter supletorio las demás normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho común. Bueno, la preeminencia del ministro de Hacienda. Bien, de la lectura de las competencias de la Ley General Presupuestaria se atribuye al Ministerio de Hacienda con relación a las materias objeto de esta ley, ¿no?, y se desprende claramente la admisión por parte de esta en cuanto al principio tradicional y universalmente mantenido por el concepto de la preeminencia del Ministerio o Ministro de Hacienda sobre los demás miembros del Gobierno en el campo financiero, ¿vale? O sea que en este caso, bueno, pues el Ministro de Hacienda tiene ese rol de preeminencia con respecto al resto. Luego también tenemos el principio de competencia. Este principio viene a sintetizar el grado de participación que dentro del ciclo presupuestario corresponde a los distintos poderes del Estado. Dicho principio se concreta fundamentalmente en la atribución de una competencia específica para cada fase de dicho ciclo a cada poder estatal. En ese punto podemos decir que dicha ley recoge la fórmula más extendida de distribución de dicha competencia, ¿vale? Recoge de una manera más extendida, ¿vale? Por un lado tenemos la elaboración del presupuesto, que corresponde al Poder Ejecutivo. Por otro lado podemos hablar de la aprobación del presupuesto, que corresponde al Poder Legislativo. Por otro lado podemos hablar de la ejecución del presupuesto, que de nuevo corresponde al Poder Ejecutivo. Bien, el principio de control. Por el principio de control se entiende una serie de sistemas tendentes a comprobar si efectivamente la Administración se ciñe al mandato que recibió del Poder Legislativo. Bien, el principio de unidad de caja, ¿vale? Bueno, el principio de unidad de caja supone la centralización de todos los fondos y valores de la hacienda pública, lo que comporta el establecimiento de una administración especial para de esa forma centralizarla, percibir los ingresos y realizar los pagos, ¿no? Lo que se entiende como lo que podemos hablar como el tesoro público. Según el artículo 90 de la Ley General Presupuestaria, constituye el tesoro público todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y el resto de entidades del sector público administrativo estatal, con exclusión de los sujetos contemplados en el artículo 22b, autoridades administrativas independientes, consorcios adscritos a la Administración General del Estado, universidades públicas no transferidas, entidades gestoras,
servicios comunes, mutuas colaboradoras con la seguridad social, así como pues diferentes centros mancomunados, ¿no? Y los órganos con dotación diferenciada, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. ¿Okay? Bien, en este sentido, el artículo 91 de la Ley General Presupuestaria determina que es función del Tesoro Público servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias, ¿vale? El principio del presupuesto anual, podemos decir que señala, en este sentido, en el artículo 27.1 de la Ley General Presupuestaria, la gestión del sector público estatal como que está sometida al régimen del presupuesto anual aprobado por las Cortes Generales y enmarcado en los límites de un escenario plurianual. El artículo 34 de la Ley General Presupuestaria establece el ejercicio presupuestario en el sentido de que coincida con el año natural y a él se imputarán pues, una serie de principios, ¿no? Por ejemplo, los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea el periodo de que deriven. Segundo, las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o en general gastos realizados dentro del servicio o dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. Luego tenemos también el principio de contabilidad o de publicidad. El artículo 119 de la Ley General Presupuestaria preceptúa que las entidades integrantes del sector público estatal deberán aplicar los principios contables que correspondan según lo establecido en este capítulo, tanto para reflejar toda clase de operaciones, costes y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información con trascendencia económica. Luego también tenemos el principio de unidad de patrimonio. Según el principio de unidad de patrimonio, podemos decir el artículo 5.1 de la Ley General Presupuestaria, que establece la hacienda pública estatal como que está constituida por el conjunto de deberes y derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos. ¿De acuerdo? Bien. Los principios presupuestarios establecidos por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿de acuerdo? Según la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril. Bueno, pues podemos decir que el principio de estabilidad presupuestaria, según el artículo 3, pues recoge la elaboración, la aprobación y la ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley, y que además se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea. Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas la situación de equilibrio o superávit que pueda haber desde un punto de vista estructural. Asimismo, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta ley, se entenderá por estabilidad presupuestaria la posición dentro de lo que se entiende pues, el equilibrio financiero, ¿vale? Bien. El principio de sostenibilidad financiera, según el artículo 4, ¿vale? Recoge que las actuaciones de las administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad que existe para financiar compromisos de gasto presentes y futuros, dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, conforme a lo establecido en esta ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa también, por supuesto, europea. Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera. Bien, el principio de plurianualidad, según el artículo 5, recoge, básicamente, el artículo 5, recoge que la elaboración de los presupuestos de las distintas administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se encuadrarán en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se rige la aprobación y ejecución de los presupuestos de conformidad con lo que se entiende la normativa europea.
También podemos hablar del principio de transparencia, según el artículo 6, en el que se hace referencia a la contabilidad de las administraciones públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta, así como sus presupuestos y liquidaciones, que deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación financiera. El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la observancia de los requisitos acordados en la normativa europea en esta materia, con lo que a este respecto los presupuestos y cuentas generales de las distintas administraciones integrarán información sobre todos los sujetos y entidades comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha ley. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, lo que podemos decir es que corresponde al Ministerio de Hacienda proveer la disponibilidad pública de la información económico-financiera relativa a los sujetos integrados en el ámbito de aplicación de esta ley, con el alcance y la periodicidad que se derive de la aplicación de las normas y acuerdos nacionales y de las disposiciones comunitarias. Las administraciones públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo. Y además garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos. Igualmente, estarán sometidas a disponibilidad pública las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria, así como la metodología, supuestos y parámetros en los que además pues, se base. ¿Vale? Bien. El siguiente principio, el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, el artículo 7. Bien, las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y presupuestación. Atendiendo a ello, ¿vale?, la situación económica y a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y además, por supuesto, de sostenibilidad financiera. Además, decimos que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público. Las disposiciones legales y reglamentarias en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Okay? Bien, el principio de responsabilidad, según el artículo 8. ¿Vale? Bien, las administraciones públicas que incumplan las obligaciones contenidas en esta ley, así como las que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España, de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales de los que España sea parte, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que de tal incumplimiento se hubiesen derivado. En el proceso de asunción de responsabilidad a que se refiere el párrafo anterior, se garantizará en todo caso la audiencia de la Administración o la entidad afectada. El Estado no asumirá ni responderá de los compromisos de las comunidades autónomas, de las corporaciones locales y de los entes previstos en el artículo 2.2 de esta ley, vinculados o dependientes de aquellas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos. ¿Okay? El principio de lealtad institucional, el artículo 9. Bien, las administraciones públicas se adecuarán en sus actuaciones al principio de lealtad institucional. Cada administración deberá tener una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, valorar el impacto que sus actuaciones sobre las materias a las que se refiere esta ley pudieran provocar en el resto de administraciones públicas. Por ejemplo, respetar el ejercicio legislativo de las competencias que cada administración pública tenga atribuidas. Además, también ponderar en el ejercicio de sus competencias propias la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, ¿vale?, aquellos cuya gestión esté encomendada a otras administraciones públicas. Además, también facilitar
al resto de administraciones públicas la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias y, en particular, la que se derive del cumplimiento de las obligaciones de suministro de información y transparencia en el marco de esta ley y de otras disposiciones nacionales y comunitarias. ¿Okay? El principio de lealtad institucional. Seguimos. ¿Qué más recoge? Pues recoge el hecho de prestar en el ámbito propio la cooperación y asistencia activas que el resto de administraciones públicas pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias. También se recogen los principios y reglas de programación presupuestaria establecidos por la Ley General Presupuestaria según el artículo 26. En el que, bueno, pues por un lado podemos decir que existe la programación presupuestaria que se regirá por los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y por otro lado, las disposiciones legales y reglamentarias en fase de elaboración y aprobación, que son los actos administrativos, los contratos, los convenios y cualquier otra actuación, ¿vale?, que los sujetos que componen el sector público estatal pueda afectar a los gastos y que se deben de valorar sus repercusiones y sus efectos y supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias y a los límites de los escenarios presupuestarios plurianuales, ¿vale?, que se puedan regular. ¿Ok? Bien, principios y reglas de gestión presupuestaria establecidos por la ley. ¿Vale? El artículo 27 de la Ley General Presupuestaria. Bien, ¿qué dice el artículo 27 de la Ley General Presupuestaria? Bueno, pues lo que recoge, en primer lugar, es que, por un lado, tenemos la gestión del sector público estatal como dicha ley de gestión del sector público estatal, como una ley que está sometida al régimen de presupuesto anual, aprobado por las Cortes Generales. Y además que está enmarcado en los límites de un escenario que consideramos, bueno, pues plurianual, ¿vale? Asimismo, también hablamos de los créditos presupuestarios de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, que se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a esta ley, ¿vale? Bien, también se habla de los recursos del Estado, los de cada uno de sus organismos autónomos y los de las entidades integrantes del sector público estatal. Con presupuesto limitativo se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados, a unos objetivos pues concretos, ¿vale? Bien. También podemos hablar de los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas. Se aplicarán además a los presupuestos por su importe íntegro, sin que puedan atenderse obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de un modo expreso. También se hace referencia al presupuesto y sus modificaciones que contendrán información suficiente y adecuada para permitir la verificación del cumplimiento de los ingresos y reglas que los rigen y de los objetivos que se propongan alcanzar. También vamos a hablar de lo que consideramos que es la estructura de los presupuestos, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido vamos a distinguir entre las normas generales que sobre estructura y clasificación presupuestaria contiene la Ley General y la estructura y la clasificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente, ¿vale? Bien, las reglas generales de la Ley General Presupuestaria. ¿Cuáles son esas reglas? Pues por un lado tenemos el artículo 39 de la Ley General Presupuestaria, en la que se establece que la estructura de los presupuestos generales del Estado y de sus anexos se determinará de acuerdo con lo establecido en esta ley por el Ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta la organización del sector público estatal, la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades y objetivos que de alguna forma, bueno, pues se pretendan conseguir. También se hace referencia al artículo 40, en el que se recoge la estructura de los estados de gasto de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y en este sentido, pues podemos hablar por un lado de la clasificación orgánica que agrupará por secciones y servicios los créditos asignados
a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la seguridad social y otras entidades según cada caso, ¿vale? Y por otro lado, pues podemos hablar de la clasificación por programas, que permitirá a los centros gestores agrupar sus créditos conforme a lo señalado en el artículo 35 de esta ley y establecer, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, aquellos objetivos a conseguir como resultado de su gestión presupuestaria. La estructura de estos programas, se adecuará a los contenidos de las políticas de gasto contenidas en la programación plurianual. Asimismo, podemos decir que la clasificación económica agrupará los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria. En los créditos para operaciones corrientes se distinguirán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los gastos financieros y, por supuesto, las transferencias corrientes. En los créditos para operaciones de capital se distinguirán las inversiones reales y las transferencias de capital, ¿vale? Que también las vamos a comentar aquí. Bien, el fondo de contingencia recogerá la dotación para atender necesidades imprevistas en la forma establecida en el artículo 50 de la Ley 47/2003. En los créditos para operaciones financieras se distinguirán las de activos financieros y las de pasivos financieros. Los capítulos se desglosarán en artículos, ¿okay? Y estos a su vez en conceptos que podrán dividirse en subconceptos. El artículo 41 de la Ley General Presupuestaria recoge la estructura de los estados de ingresos, ¿no? Por una parte tenemos la clasificación orgánica, que distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades según pues cada caso según proceda, ¿vale? También podemos hablar de la clasificación económica, que agrupará los ingresos separando los corrientes, los de capital y las operaciones que se consideran operaciones financieras, ¿vale? En los ingresos corrientes podemos distinguir impuestos directos y cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. En los ingresos de capital se distinguirán enajenación de inversiones reales y la transferencia de capital. En las operaciones financieras podemos distinguir, por una parte, los activos financieros y los pasivos financieros, ¿no? ¿Cuál es la estructura presupuestaria vigente? Pues en virtud de dicha orden que vemos aquí, ¿vale? De la orden AC 641/2020 del 14 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2021, la estructura general de los presupuestos generales del Estado está formada por, pues vamos a ver exactamente por qué está formada. Bueno, pues por un lado tiene una estructura general del presupuesto de gastos de los agentes integrantes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, ¿vale? Ese por un lado. Por otro lado, se caracteriza porque tiene una estructura general del presupuesto de ingresos de los agentes integrantes del sector público administrativo estatal con un presupuesto limitativo, ¿vale? Y por otro lado nos encontramos que tiene una serie de estructuras que, bueno, pues que las podemos considerar específicas, ¿vale? Bien, la estructura general del presupuesto de gastos de los agentes integrantes del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo, ¿vale? Bien. El presupuesto de gastos con carácter limitativo de las entidades a las que se refiere el artículo 2.2, ¿vale? Podemos decir que, por un lado, se refiere a la presente orden, Estado, organismos autónomos, entidades integrantes del sistema de la seguridad social, resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003 del 26 de noviembre, la Ley General Presupuestaria, o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo, se estructura teniendo en cuenta lo siguiente, ¿vale? Por un lado, podemos ver las finalidades u objetivos que el presupuesto pretende conseguir, ¿vale? Eso por una parte. ¿Okay? Por otra parte, podemos ver la organización de los distintos entes integrantes del sector público administrativo estatal, ¿vale? Y por otro lado, podemos hablar de la naturaleza económica de los gastos, ¿sí? El presupuesto de ingresos de las entidades a que se refiere el artículo 2.2 A de la presente orden se estructura siguiendo una clasificación, por un lado orgánica
Y por otro lado, una clasificación que se denomina estructura económica, ¿no? Tenemos la estructura orgánica y después tenemos la estructura económica. Bien. La clasificación de la estructura orgánica podemos decir que distinguirá los ingresos correspondientes al Estado, a la Seguridad Social y a cada uno de los organismos autónomos y restantes entidades del sector público administrativo estatal, cuya normativa confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. ¿Vale? Eso desde el punto de vista de la estructura orgánica. Si nos centramos en la estructura económica, pues lo que podemos hablar es que los recursos incluidos en los estados de ingreso del presupuesto se ordenarán según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se agruparán en cuanto a las operaciones corrientes, en cuanto a los capítulos y las de capital y las financieras. ¿Ok? ¿Vale? El presupuesto de los ingresos. ¿Vale? Vamos a ver ahora ese presupuesto de los ingresos según los distintos capítulos, cómo eso se establece. ¿Vale? Bien, en primer lugar tenemos el capítulo 1, que hace referencia a impuestos directos y cotizaciones sociales. Entonces, en este caso, podemos decir que todo tipo de recursos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un patrimonio o la obtención de la renta, ¿vale? Por ejemplo, en primer lugar. También podemos hablar de cotizaciones obligatorias de empleadores y trabajadores a los sistemas de previsión social, ¿vale? Y también, en última instancia, podemos hablar de impuestos sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, y el impuesto sobre la actividad del almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2012 del 27 de diciembre de medidas fiscales para realmente la sostenibilidad energética. Bien, el capítulo 2. ¿Qué nos dice el capítulo 2? El capítulo 2 nos hace referencia a los impuestos indirectos. ¿Vale? Los impuestos indirectos se incluirán en este capítulo todo tipo de recursos exigidos sin contratiempos, cuyo hecho imponible esté constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que pongan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la circulación de los bienes o el gasto de la renta. Asimismo, se incluirán en ese capítulo los ingresos impositivos que gravan las operaciones de juego, así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, aunque no sean estrictamente derivadas de la actividad del juego, ¿vale? Por ejemplo, el IVA, impuestos sobre consumos específicos, impuestos especiales sobre el alcohol, bebidas derivadas, cerveza, sobre labores del tabaco, sobre hidrocarburos, electricidad, sobre el tráfico exterior, etc. El capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, ¿vale? Bien. Los ingresos derivados de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario cuando los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los obligados tributarios y no se presten por el sector privado de conformidad con la Ley 8/1989 del 13 de abril de tasas y precios públicos, modificada por la disposición final primera de la Ley 58/2003 del 17 de diciembre, la Ley General Tributaria. Bien. En cuanto a las contraprestaciones pecuniarias obtenidas por la prestación de servicios o la realización de las actividades efectuadas en régimen de derecho público, cuando prestándose también tales servicios o actividades por el sector público sean de solicitud voluntaria por parte de los administradores. Ingresos derivados de prestación de servicios que no tengan la consideración de precios públicos, los procedentes de la venta de bienes, los reintegrados de operaciones corrientes, las diferencias de cambio producidas al amortizar la deuda emitida en moneda extranjera, diferencias entre los valores de reembolso y de emisión, entre otros, ¿vale? También podemos hablar del capítulo 4, que hace referencia a las transferencias corrientes. En este caso podemos hacer referencia a los recursos condicionados o no
recibidos por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones corrientes. ¿De acuerdo? Bien, el capítulo 5 hace referencia a los ingresos patrimoniales. Recoge, ¿vale? Recoge básicamente todos los ingresos procedentes de rentas de la propiedad o patrimonio del Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos, así como los derivados de actividades realizadas en régimen de derecho privado. El capítulo 6. El capítulo 6 hace referencia a la enajenación de inversiones reales, ¿no? En este caso, podemos decir que comprende los ingresos derivados de la venta de bienes de capital de propiedad del Estado, organismos autónomos y el resto de entes a los que le resulte de aplicación esta clasificación económica. ¿De acuerdo? También nos encontramos con el capítulo 7, que hace referencia a transferencias de capital. En este caso se refiere a recursos, condicionados o no, recibidos por el Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos sin contrapartida directa por parte de los agentes que los reciben y que se destinan a financiar operaciones de capital. También nos encontramos en el capítulo 8 con activos financieros. En el capítulo 8, los activos financieros, lo que vemos es que recoge los ingresos procedentes de la enajenación de activos financieros, así como los ingresos procedentes de reintegros de préstamos concedidos y de reintegros de depósitos y fianzas constituidos. El capítulo 9 hace referencia a los pasivos financieros y en este caso se imputarán a este capítulo los ingresos obtenidos por el Estado, organismos autónomos y otros organismos públicos procedentes de, pues por un lado, de la emisión de deuda y la obtención de préstamos, tanto en moneda nacional o extranjera a corto plazo o a largo plazo, por el importe efectivo de las mismas, minorado en su caso por las diferencias negativas que se aplica según el capítulo 3. Y por otro lado, el artículo 35.1 de la Ley General Presupuestaria determina también que son créditos presupuestarios cada una de las asignaciones individualizadas de gasto que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades a los que se refiere el artículo 33.1a, en cuyo caso la ley hace referencia a puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados, ¿no? También se recoge su especificación, que vendrá determinada de acuerdo con la agrupación orgánica por programas y también económica que en cada caso proceda. También, conforme a ello, se hace referencia a lo establecido en los artículos 40, 43 y 44 de esta ley, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efectos de la adecuada contabilización de su ejecución. De lo expresado en el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria, hace referencia a la definición del presupuesto, y en el artículo 33 de la misma ley, que además dispone, pues por un lado, que los presupuestos generales del Estado contendrán los estados de gasto, los que se incluirán pues, con la debida especificación los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones. También hace referencia a los estados de ingresos en los que figuran las estimaciones de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. Bien, créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Bueno, pues por un lado nos encontramos con los créditos extraordinarios. Los créditos extraordinarios reciben esta denominación los que se conceden después de aprobado el presupuesto para hacer frente a una obligación que en él no estaba prevista. Originan, según cada indicación, la creación de un concepto adicional dentro de la aplicación económica que, atendida a su naturaleza, corresponda de alguna forma al gasto, ¿vale? Después tenemos los suplementos de crédito. En cuanto a los suplementos de crédito, nos encontramos que consisten en el aumento de un crédito presupuestario de naturaleza rígida, o sea, no ampliable, hasta la cantidad que sea necesaria para hacer frente al exceso de las obligaciones sobre el importe del crédito primitivamente concedido. El artículo 55 de la Ley General Presupuestaria establece los créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado en los siguientes términos que vamos a ver, ¿de acuerdo? A continuación. Bien, por un lado,
nos encontramos que cuando haya de realizarse con cargo al presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas en el artículo 51, deberá procederse a la tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto. La financiación de esto se realizará de la forma que vamos a ver a continuación cómo se realiza, ¿vale? Por ejemplo, en primer lugar, si la necesidad sugiera en operaciones no financieras del presupuesto, el crédito extraordinario o suplementario se financiará mediante baja en los créditos del fondo de contingencia o en otros no financiados que, pues que se puedan considerar adecuados. Segundo, si la necesidad sugiera o surgiera en operaciones financieras del presupuesto, se financiará con deuda pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. Segundo, el ministro de Hacienda propondrá al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo informe a la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado en los siguientes casos, que vamos a ver a continuación. En primer lugar, cuando se trate de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender obligaciones de ejercicios anteriores, para las que no se anulará crédito en el ejercicio de procedencia, tanto si se financian con fondo de contingencia como con baja en otros créditos. Segundo, cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios, para atender obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos. Tercero, cuando se trate de créditos extraordinarios o suplementarios que afecten a operaciones financieras del presupuesto. El artículo 56 de la Ley General Presupuestaria dispone las reglas para los créditos extraordinarios y suplementarios de los organismos autónomos. ¿Y en qué casos? Pues, ¿cuáles son esas reglas? Pues son, primero, en primer lugar, la necesidad de un crédito extraordinario o suplementario afecta al presupuesto de un organismo autónomo. Se supone que se transmitirá su autorización de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes. 2. La financiación de los créditos extraordinarios o suplementarios únicamente podrá realizarse con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior, que no haya sido aplicada en el presupuesto del organismo, o con mayores ingresos sobre los previstos inicialmente. ¿Vale? Bien, anticipos de tesorería. El artículo 60 de la Ley General Presupuestaria establece lo siguiente. En primer lugar, establece que con carácter excepcional el Gobierno, a propuesta del Ministro de Asuntos Económicos y Transformación Digital, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 1% de los créditos autorizados al Estado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado en los siguientes casos, que vamos a ver, ¿vale? Por ejemplo, en primer lugar, cuando una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o suplementos de crédito hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado. En segundo lugar, cuando se hubiera promulgado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento del crédito. Bien, asimismo, también, ¿vale? Esas modificaciones presupuestarias se pueden producir si el crédito extraordinario o el suplemento de crédito a conceder en el presupuesto del Estado se destinase a financiar necesidades planteadas en el presupuesto de los organismos autónomos. La concesión del anticipo de tesorería comportará la autorización para atender en el organismo el pago de las mencionadas necesidades mediante operaciones de tesorería. ¿Ok? Bien, seguimos. Las modificaciones presupuestarias. Tercero, si las Cortes Generales no aprobasen el proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario o el suplemento de crédito, el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda, lo que hará será dispondrá la cancelación del anticipo de tesorería con cargo a los créditos del respectivo departamento ministerial u organismos autónomos, en su caso cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. Luego hablamos de los créditos ampliables. Bien. Según se dispone en el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria, los créditos autorizados en el estado de gastos de los presupuestos tienen carácter limitativo y, por tanto, no podrán
adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior a su importe. La enumeración de los créditos ampliables viene recogida en el anexo 2 de la Ley de Presupuestos de cada año. El artículo 62 de la Ley General Presupuestaria establece que es competencia del Ministerio de Hacienda autorizar las ampliaciones previstas en el artículo 54.1 de la Ley General Presupuestaria. La enumeración de los créditos ampliables viene recogida en el anexo 2 de la Ley de Presupuestos. Bien, las generaciones de crédito, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Vale? Bueno, según el artículo 53 de la Ley General Presupuestaria, como vemos, ¿vale? En primer lugar tenemos que las generaciones son modificaciones que incrementan los servicios como consecuencia de la realización de determinados ingresos, no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial. Segundo, podrán dar lugar a generaciones los ingresos realizados en el propio ejercicio como consecuencia de, pues por un lado, la aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y de las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo, siempre con la intención de financiar conjuntamente, ¿vale? Gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos, ¿vale? Bien, y aquí en este sentido podemos hablar de ventas de bienes y prestación de servicios, enajenaciones de movilizado, reembolso de préstamos, ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas, ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a crédito del presupuesto corriente. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Transferencias de crédito. Bien, estas operaciones crediticias de transferencia de crédito consisten en trasladar de uno a otro concepto del presupuesto un crédito o parte de él de manera tal que sin aumentar el importe conjunto de los créditos concedidos se varíe su distribución, ¿vale? Entonces, esas transferencias de crédito, según determina el artículo 52 de la Ley General Presupuestaria, podemos hablar, pues, en primer lugar, de las transferencias que son traspasos de dotaciones económicas o de dotaciones entre créditos en este caso, ¿vale? Que pueden realizarse entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la creación de créditos nuevos, con las siguientes restricciones que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Por ejemplo, en primer lugar, no podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes, ¿vale? En segundo lugar, no podrán realizarse entre distintas secciones presupuestarias. Esta restricción no afectará a los créditos del programa de contratación centralizada, ¿vale? Y tercero, no minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado o ampliado en el ejercicio. Esta restricción no será de aplicación cuando afecte a créditos de la sección del apartado, ¿vale? Que en este caso pues hace referencia a lo que es la deuda pública. Bien, las incorporaciones de créditos. Al finalizar el ejercicio, la diferencia entre los créditos presupuestos y las obligaciones reconocidas constituye lo que se considera, ¿vale?, el remanente de crédito, ¿no? El artículo 49.2 de la Ley General Presupuestaria establece que los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin perjuicio de lo establecido en el artículo 58 de dicha ley. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí, ¿vale? La presentación en relación, o lo que vamos a ver hoy en relación a este tema. Bien. Bien, ahora se trata de... se trataría de hacer, bueno, pues lo que, como hacemos siempre, ¿vale? Vamos a hacer dos tipo test. Vamos a hacer uno en primer lugar de lo que es el bloque de gestión financiera, del tema que hemos visto hoy, y después haremos otro que será en relación a... en cuanto a un simulacro del módulo anterior que vimos de todo lo que abarca la gestión de personas.